Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En esta ocasión, aprovechando también todos los comentarios que me habéis estado poniendo al respecto de los vídeos anteriores, me gustaría hablar del proyecto de Polkadot. Este es un proyecto bastante grande que lleva bastante tiempo consolidado entre los principales proyectos del mercado, pero sobre el que también hay bastante controversia y bastantes cosas que vamos a comentar y analizar en este vídeo. Deciros también que, repetiros, ¿no?, que si queréis que analice algunos proyectos o que hablemos de algunos proyectos, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo. Y por supuesto también recordaros que si no queréis perderos ninguno de los vídeos, ¿no?, que iré subiendo con el paso del tiempo en los próximos días, pues os invito a suscribiros al canal para que de esta forma YouTube pues os envíe notificación de cuando hay disponible nuevo contenido, y de esta forma también ayudáis bastante al canal pues a que más gente vea los vídeos y a que un poco, pues al final, como digo siempre, ¿no?, cuando hacemos estos vídeos pues realmente, bueno, yo no sé si hay gente en el sector que se dedica exclusivamente a subir vídeos en YouTube. Yo no es mi tarea principal, pero bueno, ya que hago estos vídeos porque es una de mis pasiones, pues siempre mola, ¿no?, que los vea más gente. Bien, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso en la situación actual de Polkadot, ¿no? Como veis, Polkadot actualmente ocupa la posición número 17 en el ranking en cuanto a market cap, con un market cap de 13.400 millones de dólares. Por cierto, que ayer vi un comentario. Los billones, ¿no? Si entramos, por ejemplo, en Polkadot, veis que aquí pone 1.50, sí, bueno, me refería aquí, 13.39 B, ¿no? Billones. Estos billones son billions, ¿no? Billones americanos, podríamos decir. Los billones americanos equivalen para nosotros a miles de millones de dólares. Esto sé que mucha gente lo sabéis, pero bueno, ayer vi un comentario que me decía algo al respecto, entonces ya por si acaso hay alguien que no lo tenga claro, lo repito. Para nosotros un billón es un millón de millones, es decir, un 1 y 12 ceros. Pero para los americanos es 1000 millones, ¿no? Un 1 y 9 ceros, que es justo lo que estáis viendo aquí. Por eso yo cuando leo esto no digo billones porque puede llevar a la confusión. Siempre digo 13.39 mil millones de dólares, ¿no?, que es el market cap actual de Cardano. Bueno, como veis, por supuesto, tiene un gráfico muy parecido al de la mayoría de las altcoins, ¿no? Veis, en este caso es un proyecto que no es tan antiguo como, por ejemplo, otros como puede ser Cardano, ¿vale? Este es un proyecto de 2020. Como sabéis, lo fundó Gavin Wood, que es uno de los cofundadores también de Ethereum, ¿vale? Por eso normalmente pues Polkadot, Cardano, Ethereum se le suele poner en el mismo barco, ¿no? Ethereum como la infraestructura de capa 1 consolidada, ¿no? Y las demás como un poco Ethereum killers, ¿no?, que intentan pues robar cuota de mercado. Entonces, como digo, Gavin Wood participó en la creación de Ethereum, luego, bueno, abandonó el proyecto, creó una empresa que se llama Parity Technology, y bueno, de esta empresa es de donde surge el proyecto de Polkadot. Bueno, si queréis más particularidades concretas sobre la tecnología que está detrás de Polkadot, hay muchos vídeos en el canal. De hecho hay un vídeo de 2 horas hablando de Polkadot. Pero en pocas palabras podemos decir que Polkadot es realmente lo que llamamos un proyecto de capa cero, ¿vale? Los proyectos de capa cero básicamente ofrecen infraestructura para los proyectos de capa 1, que son las plataformas blockchain que conocemos todos, ¿no? Entonces, en el caso de Polkadot, en el caso concreto, todo el proyecto gira en torno a un concepto que se llaman parachains, ¿vale? Las parachains son blockchains independientes y ultra personalizables, ¿vale? Entonces, estas blockchains, estas parachains, se pueden crear para determinados propósitos. Ahí es la gracia que tiene el proyecto, pero luego todas ellas se unen y se coordinan a través de una cadena que se llama Relay Chain, que es un poco el núcleo de Polkadot y es el que las coordina, ofrece seguridad a todas ellas, permite la interoperabilidad, bueno, un montón de características que si os pica la curiosidad, pues os invito a buscar vídeos en el canal al respecto de esto, porque hemos hablado largo y tendido. Pero bueno, este es el proyecto de Polkadot así muy, muy resumido, ¿no? Como os decía, pues tiene un gráfico que es parecido al de todas las altcoins. Veis que hizo unos máximos históricos fuertes. Realmente Bitcoin los hizo en mayo del 21, ¿vale? Que es más o menos donde hizo Polkadot también. Luego hubo una fuerte caída y luego ya sí que sí, el máximo histórico del ciclo anterior, que Bitcoin lo hizo en el día 11 de noviembre, si no me equivoco, pues bueno, Polkadot más o menos por las mismas fechas hizo otro máximo histórico. Después de eso, pues veis una fuerte caída similar al de otras altcoins, y bueno, en tiempos más recientes pues podemos ver que en el último mes pues sí que ha tenido una recuperación.
Bien, hablemos un poquito más en detalle de este proyecto. A ver, bueno, como os decía, al existir estas parachains, ¿no? Pues claro, la gracia de Polkadot está en que cuanto mejores sean los proyectos que hay en las parachains, pues mejor va a ser el proyecto en sí, ¿no? Entonces, bueno, si os metéis aquí en CoinMarketCap, veis que, perdón, que está señalando Sol, veis que aquí pone DOT, ¿no? Si entramos, pues estas son la lista de los principales tokens del ecosistema de Polkadot, ¿no? Aquí hay, no solo hay parachain, sino que hay más cosas. Por ejemplo, Kusama es una testnet que había de Polkadot, bueno, que sigue siendo más o menos una testnet, pero que al final ha crecido como proyecto independiente, ¿no? Pues Star Engine son todo parachains y aquí veis pues los diferentes proyectos de todo el ecosistema, ¿vale? La mayoría son parachains, aunque no todos. Por ejemplo, Bitensor está relacionado con la inteligencia artificial, pero no quiero profundizar mucho porque lo veremos cuando hablemos de proyectos relacionados con IA, entonces de momento no quiero adelantar acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, veis que es un ecosistema relativamente interesante y de hecho Polkadot como tal, en cuanto al aspecto tecnológico, es bastante potente, ¿vale? Eso al final es indudable, ¿no? Las características técnicas tecnológicas de Polkadot son muy muy interesantes y un poco el ecosistema que han construido, ¿no? En cuanto a desarrolladores y demás, en cuanto a todo esto, es muy interesante. Pero no todo es positivo, ¿no? Antes de hablar, bueno, justo, antes de hablaros un poquito del futuro que quiero o de los aspectos futuros que quiero comentar de Polkadot, me gustaría hablaros del modelo inflacionario de Polkadot, ¿no? Polkadot, bueno, todos los proyectos sabéis que tienen bueno, diferentes tokenomics, ¿vale? También hay varios vídeos en el canal explicando cómo estudiar o cómo entender los tokenomics de un proyecto, que es algo vital a la hora de invertir en él. Entonces, en el caso concreto de Polkadot, la verdad es que es un token bastante inflacionario, ¿no? Vamos a explicar esto. Bien, como veis aquí, que está sacado directamente de la wiki de Polkadot, dice DOT, que es el token nativo del proyecto, es un token inflacionario. Tiene una tasa de expansión anual de 120 millones de DOT, es decir, cada año hay 120 millones de DOT más en el mercado, ¿vale? Y aquí nos dicen que el 15% de todos estos 120 millones van al tesoro de Polkadot y el 85% restante va a los bueno, como recompensas por staking, ¿no? Por asegurar al final sabéis que bueno, este proyecto en concreto tiene un Nominated Proof of Stake. Básicamente un Nominated Proof of Stake es un mecanismo de consenso en el que los holders de Polkadot, como por ejemplo yo, podemos prestar, entre comillas, nuestros tokens a otros validadores para que estos validadores aseguren la red. Entonces, a cambio, pues obtenemos una recompensa que, como digo, sale de esta emisión, ¿no? Bien, además existe un mecanismo de quema, ¿vale? Que cuanto más se use el proyecto, más se va a quemar, ¿no? Por tanto, de esa forma también, o sea, una parte pequeña de las comisiones que se pagan por usar la plataforma, pues se va quemando. Entonces, mientras, o sea, se emiten 120 millones de tokens todos los años y unos cuantos se destruyen, ¿vale? Pero sigue siendo un proyecto bastante inflacionario. Aquí nos hace una gráfica en la que vemos que en la línea roja, en 25 años, ¿no? Desde el inicio hasta los primeros 25 años de Polkadot, va disminuyendo la tasa de inflación anual, ¿no? Al principio era de un 8% exacto, porque pues 120 millones sobre el total, ¿no? Pues era el 8%, pero veis que, claro, como cada vez hay más tokens y los 120 millones siguen estables, pues cada vez esos 120 millones representan un porcentaje más pequeño con respecto al proyecto, ¿no? Entonces, o sea, al total de tokens del proyecto. Entonces, bueno, veis que la inflación en cuanto a porcentaje, porque en cuanto a tokens se mantiene, pero en cuanto a porcentaje sobre el total circulante va disminuyendo. Y de igual forma, pues lo que os decía, en la línea azul vemos el total de DOT emitidos, ¿no? Ahora hay, bueno, perdón, al inicio había 1.5 mil millones de DOT y en 25 años pues habrá, entiendo por la escala de esto, un poco más, 4.5 mil millones de tokens, ¿no? Aquí veis cómo ha ido creciendo. Entonces, bueno, como os decía, es un token bastante inflacionario. El problema, bueno, alguien dirá, ¿y por qué un token puede ser inflacionario, ¿no? ¿Qué gana el proyecto con esto? Bueno, principalmente, al igual que la inflación en la economía, se utiliza para incentivar el gasto, ¿vale? Si yo tengo ahora unos tokens que dentro de un año van a valer un poco menos, me interesa gastarlos ahora, ¿no? Esto, por ejemplo, en un proyecto como Polkadot,
lo que busca es incentivar a la participación, es decir, a que los usuarios que tienen tokens DOT pues los paguen en comisiones por usar la infraestructura, los pongan en staking, bueno, o sea, participen, ¿no? Porque si tú simplemente holdeas, es decir, tú compras y holdeas, estás sacando tokens DOT del mercado, ¿no? Y entonces, claro, eso pues el proyecto tampoco quiere que eso sea así, por eso hay muchos proyectos que tienen esta tasa de inflación, aunque en el caso de Polkadot pues es más alta que en la media, ¿no? En el caso de la economía normal también, por ejemplo, en la zona euro intentan controlar o tener una inflación más o menos por debajo del 2% anual. ¿Por qué? Pues para que incentivar el consumo, ¿no? Que la gente gaste su dinero en comprar cosas y entonces se mueva la economía, ¿no? Esto es un poco la analogía que podemos hacer para Polkadot. Sin embargo, generalmente los tokens inflacionarios y tan inflacionarios como este es algo negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes, cada vez hay más tokens en circulación, los que tienes tú cada vez van a valer menos, ¿no? Porque si el proyecto de Polkadot vale esto, y tú tienes 10 tokens, o sea, imaginad que vale esto, no sea lo que sea esto, y hay 10 tokens, pues si tú tienes un token, tienes un 10% de todo el proyecto. Sin embargo, si al año siguiente en vez de haber 10, hay 20, pero tú sigues teniendo solo uno, en vez de tener ya un 10% del proyecto, tienes un 5% del proyecto, ¿no? Esto lo he hecho con números inventados, ¿no? Pero para ejemplificar la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que los proyectos con tanta inflación, para contrarrestar esto, pues tienen que tener una rentabilidad superior. Es decir, si el proyecto ha subido un 10% este año, pero también ha subido la inflación de los mismos un X%, pues incluso puede ser que estemos perdiendo dinero, ¿no? Entonces esto es un aspecto bastante... bueno, un aspecto negativo, vamos a decir, ¿vale? No es exclusivamente de Polkadot, ya sé que en otros vídeos de YouTube no suelen contar estas cosas. Muchos proyectos son inflacionarios, la mayoría de los proyectos cripto son inflacionarios, con una mayor tasa o menor tasa que Polkadot, pero esto es una cosa importante que tenemos que comentar. Entonces esto es uno de los motivos por los que ha resultado bastante golpeado el token de Polkadot pues, con el mercado bajista, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora un poco del futuro, ¿no? Vamos a hablar de este Polkadot 2.0, que es un poco la gran actualización en la que han estado trabajando desde hace mucho tiempo y que se prevé que va a salir pues, a lo largo de los primeros meses del próximo año 2025, ¿no? Bien, si queréis, esta actualización... Voy a poner un poco más grande porque yo creo que no estáis viendo mucho. Bueno, dice Polkadot 2.0 es una de las actualizaciones más esperadas por la comunidad, está para el primer trimestre, ¿vale? Bueno, esta actualización tiene bastantes tecnologías novedosas, estas características técnicas que dicen aquí, ¿no? El Agile Core Time, el Async Backing y el Elastic Scaling. En general todas están relacionadas con mejorar el rendimiento del proyecto, ¿no? De hecho, por ejemplo, nos dicen aquí Async Backing es una característica es una de las más revolucionarias de Polkadot 2.0 y ayuda a reducir el tiempo de bloque de 12 a 6 segundos, aumentando el rendimiento de las transacciones, ¿vale? En general, toda esta actualización va a servir para mejorar en aspectos técnicos pues el proyecto de Polkadot, ¿no? Os dejaré el enlace de este artículo en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo. Aquí no quiero comentarlo en detalle porque se nos alargaría mucho el vídeo y tal vez no sea un poco lo que queréis, ¿no? Así el que quiera puede consultarlo y ya está. Si aún así queréis, pues podemos hacer una segunda parte pues hablando en detalle de cómo va a mejorar Polkadot, ¿no? Pero bueno, en general sí que podemos concluir que en el aspecto técnico, que ya de por sí es bastante interesante en Polkadot, en el aspecto técnico va a haber mejoras significativas en el año 2025. Entonces, por esta parte, Polkadot no es un proyecto bueno, o sea, los fundamentales del proyecto son buenos, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa con Polkadot y cuál es mi opinión? Bueno, para empezar, yo soy holder desde hace bastante tiempo de este proyecto y de momento no he vendido mi participación en este sentido, ¿no? Yo creo, y esto es una opinión personal, no es una recomendación de inversión de ningún tipo, no quiero que nadie me copie, no quiero nada, simplemente este vídeo tiene un propósito educacional, divulgativo, cada uno que se informe aquí y en otros muchos sitios y en base a eso tome sus propias decisiones, ¿no? Como digo siempre. Bien, en mi opinión, el proyecto de Polkadot lo va a hacer bien en el futuro, ¿vale? Es un proyecto que considero que en el aspecto fundamental es muy interesante, también tiene muy buenos partners, o sea, es un ecosistema que ha crecido bastante, o sea, creo que está bastante consolidado, bastante asentado, al menos con la información que tenemos a día de hoy. No se me ocurre nada que pueda sucederle a este proyecto, nada muy negativo, ¿vale? Que pueda, por ejemplo, hacer que el proyecto fracase estrepitosamente. Entonces, en esa parte, en mi opinión, como digo, no es una recomendación de ningún tipo, creo que lo va a hacer bien. Pero claro, si volvemos aquí...
vamos a volver a ver Polkadot. Vemos que, bueno, ahora mismo está en prácticamente por debajo de los $9 y el máximo histórico está aquí en, bueno, unos 50, no, creo que no llegó a $55, pero se quedó cerca, ¿no? Claro, este proyecto, para llegar otra vez a recuperar su máximo histórico, tiene que hacer una rentabilidad brutal, ¿vale? Multiplicar pues su precio por prácticamente 6 veces, ¿vale? Entre 6 y 7 veces para recuperar o sea, estamos hablando de un 600-700% de rentabilidad para recuperar su anterior máximo histórico. Pero además este proyecto ya hemos dicho que tiene una tasa de inflación muy grande, entonces probablemente no tendrá que hacer un 600-700, sino tal vez tendrá que hacer un 800-900% de rentabilidad. ¿Es este escenario realista? Hombre, como mínimo es un escenario bastante optimista, vamos a decir, ¿no? Porque al final este proyecto ya veis que tiene un market cap de 13.34 mil millones de dólares, ¿no? Que ya le permite estar en la posición número 17. Claro, si esto se hiciese un por 9, por ejemplo, podríamos... bueno, creo que no llegaría... No llegaría a superar a XRP ni a Tether, pero sí llegaría a superar a Solana. Es decir, se pondría en la posición número 5 en cuanto a market cap, ¿no? ¿Tiene sentido que Polkadot esté ahí? O sea, ¿es un proyecto que tiene argumentos suficientes para estar ahí? Bueno, puede que sí. Sin embargo, no es el escenario más conservador, vamos a decir. No es un escenario relativamente optimista, como mínimo. Entonces, yo creo que es un proyecto que con el tiempo irá registrando subidas, ¿vale? Porque es un proyecto que en la parte fundamental es interesante, pero al mismo tiempo también creo que es un proyecto ya muy consolidado y que ya es bastante grande. Entonces, esperar rentabilidades tan altas en este tipo de proyectos pues es difícil. Además, hay otros proyectos, otros competidores que narrativamente hablando, no significa que en el proyecto, pero al menos en el punto de vista narrativo, le llevan la delantera. Mismamente Solana es un proyecto que ya se ha acercado a recuperar sus anteriores máximos históricos y ya veis que está en la posición número 5. Y probablemente en el aspecto fundamental es un proyecto peor que Polkadot. Sin embargo, narrativamente hablando, pues con el tema de las meme coins, los NFTs, la comunidad y tal, pues le saca mucha delantera. Entonces, en un mercado tan poco maduro como las criptomonedas, a veces es mejor tener la narrativa a tu favor que tener una buena tecnología, ¿no? Que no quiere decir que Polkadot no llegue a recuperar su anterior máximo histórico en el plazo de X meses o X años, no estoy diciendo eso, pero sí que estoy diciendo que me parece que es un proyecto que puede hacer las cosas bien, pero que tiene que remar mucho para volver al punto en el que estaba, ¿vale? Entonces, a día de hoy yo considero que es un proyecto que tiene un fuerte potencial alcista, pero creo también que le va a costar recuperar sus anteriores máximos históricos, ¿vale? Dejémoslo ahí. Puede que me sorprenda, por supuesto le iremos haciendo un seguimiento en el canal. Es un proyecto a mí que me gusta mucho, es muy interesante y como digo, estoy invertido en este proyecto desde hace bastantes años. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que termina sucediendo, ¿no? Creo que 2025 en general va a ser un buen año para los proyectos de capa 0, capa 1. Lo que es infraestructura blockchain, porque creo que Estados Unidos se va a convertir en un hub de innovación muy interesante y que este tipo de proyectos pues van a tener mucho más acercamiento institucional, regulaciones favorables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que el cambio político que va a suceder y regulatorio que va a suceder en Estados Unidos va a beneficiar a los proyectos, a la infraestructura, ¿vale? A los proyectos más innovadores. A lo mejor las meme coins, este tipo de proyectos también lo pueden hacer bien, pero creo que aquellos proyectos que tienen una empresa detrás y desarrollan tecnología, creo que son los que más se van a ver beneficiados pues, de este cambio de administración, ¿no? Aún así, esto son todo hipótesis mías, veremos a ver si estoy en lo cierto o no. Así que nada, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto del proyecto de Polkadot, ¿estáis de acuerdo conmigo? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Recordad que, como digo siempre, nada de lo comentado aquí es una recomendación de inversión. Mi canal yo quiero que sea un canal divulgativo en el que, bueno, veáis y podáis aprender cosas que no podéis, bueno, o que difícilmente os muestran en otros canales, pero al final cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, llevar a cabo sus propios análisis y sobre todo también, como digo siempre, no todos estamos en el mismo punto, no todos tenemos los mismos objetivos en las criptomonedas, no todos tenemos los mismos ingresos, las mismas capacidades. Entonces cada uno tiene que ajustarse siempre a su realidad, ¿no? No a la realidad que ve en Twitter, en Reddit, en YouTube o donde sea. Eso es un aspecto importante. Así que nada, con esto he llegado ya al final del vídeo. Recordad que tengo esta cuenta de Twitter que estaréis viendo por aquí, en la que comparto bastante información. Os invito a seguirme por ahí porque también me permite pues, complementar lo que cuento en los vídeos y creo que es bastante interesante. Y nada, gracias por haber visto el vídeo, suscribiros si no lo estáis y nos vemos mañana con otro vídeo más en el canal. Muchas gracias por ver el vídeo.